Estamos listos. Muy buenas noches en todo lugar donde entra la señal de esta transmisión del discipulado que estamos llevando sobre el libro de Romanos. En esta ocasión nos toca iniciar el estudio del capítulo 11 de Romanos. Pero antes de iniciar, vamos a hacer una oración para que el Señor obre en nuestra mente y en nuestro corazón para prepararnos para recibir su palabra. Es el Espíritu Santo el que tenemos que reconocerlo, y reconocemos el gran maestro de la palabra de Dios para todo aquel que cree, para todo aquel que busca y que busca con un corazón sincero. Bendito Padre Celestial, Padre nuestro, como nos ha enseñado Cristo a dirigirnos, Padre, te damos gracias por esta oportunidad, una oportunidad más de estar y de venir ante tu presencia en una actitud humilde, en una actitud expectante, en una actitud en la cual, Señor, pues venimos delante de tu presencia para honrarte, para levantar nuestros ojos, nuestra mirada a ti, para pedirte sabiduría, entendimiento y revelación de tu voluntad a través de tu palabra y del discipulado que estamos llevando del libro de Romanos. Señor, qué importante enseñanza, te la agradecemos, te agradecemos por todos los medios que tú pusiste y los alineaste para que este precioso libro llegara a nosotros a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Señor, son incontables los recursos que tú pusiste para que todo esto se diera. Gracias, Señor. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que podamos reconocer tu soberanía en todas las cosas. Bendice a todo aquel que se conecte y aún más, pon hambre y sed de tu palabra. Hambre y sed, como está profetizado, que tú darías hambre y sed de tu palabra. Comezón de oír la palabra de Dios. Y todo para bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar leyendo el Salmo 27 con una introducción que yo le llamo el valor de la confianza. El valor de la confianza. La confianza es algo fundamental en el caminar del cristiano. Sin la confianza no hacemos nada. Pero ¿qué es realmente la confianza? La confianza tal como el Señor nos pide. Vamos a hacer este estudio y vamos a tomar como base el capítulo 27 de los Salmos y una reflexión de John Maxwell, siervo de Dios, que nos llevó a elaborar esta meditación en preparación para iniciar el capítulo 11 de Romanos. Empecemos leyendo el Salmo 27. Hagámoslo con fe. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Miren, vamos a tomar básicamente del versículo 1 al 3. El valor de la confianza. El valor de la confianza es definitivo en nuestro caminar en Cristo. ¿Cómo podemos transitar el caminar en Cristo en un ambiente en el cual podemos decir, estoy confiando en el Señor? Estoy confiando, confío en Él. Al final del versículo 3, el salmista, que es David, dice, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Es el salmo de la confianza. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Cómo podemos iniciar nuestro camino en pos de esa confianza? Bueno, empecemos estableciendo nuestro propio valor delante de Dios, pero de acuerdo no a la voluntad del hombre, sino a la voluntad de Dios. A ver, repito. Paso número 1. Establezcamos nuestro valor delante de Dios, pero no de acuerdo a la voluntad del hombre, sino de acuerdo a la escala de Dios. El hombre puede pensar de nosotros diferentes cosas, que somos triunfadores, que somos fracasados, que estamos perdiendo el tiempo, que esto, lo otro, cuántas cosas, ¿verdad? Que bueno, pues hemos tenido problemas de algún tipo, bla, 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 bla. Eso dice el hombre. Pero eso no sirve para establecer el valor de la confianza. Tenemos que acudir a la escala de Dios. Vayamos a la escala de Dios y aclaremos los siguientes puntos. Dios, en esa área, realizó ya su tarea. Primero, nos formó a su imagen y semejanza. Amén, amén. Primer paso que dio el Creador, el Padre amado, nos creó a su imagen y semejanza. Lo podemos encontrar en el capítulo 1 de Génesis. Y
El segundo paso fundamental que dio para establecer nuestra base de confianza es que dio a su Hijo por nosotros. Él mismo, el mismo Hijo de Dios, descendió del cielo. Filipenses 2. Dejando su gloria, tomó carne y vino a este mundo para tratar con nuestras vidas y todo, no para formar una religión o hacer grandes edificios o construcciones, sino para tocar las almas, los corazones doloridos, angustiados de los hombres y de las mujeres y de los niños. Él vino, quiere decir que Dios hizo su tarea. Él mismo estableció nuestro valor delante de Él. Primero nos dio su imagen y semejanza. Y segundo, nos dio a su Hijo para que viniera y tratara con nosotros. Dios piensa y actúa sobre la base de que usted y yo valemos, y valemos bastante. Somos valiosos. Eso es lo que piensa Dios. Yo no sé qué piense usted, qué pienses tú, pero Dios piensa que somos valiosos, que valemos la pena. Esa es una base fundamental de la confianza. Y en base a eso empezamos a crear una confianza. Y cuando vemos que Dios confirma esto sobre el cual estamos construyendo, nuestra confianza crece más. Porque la confianza es un valor, pero no un valor absoluto. Es un valor relativo en función de un crecimiento. Empezamos con una base, pero esa es la plataforma para crecer. Y cuando vemos que las acciones de Dios confirman todo esto, nuestra confianza crece más. Por lo tanto, sugiero, concentrarse en Dios y no en las circunstancias. Concentrarse en Dios y no en lo que rodea nuestra vida. Ahora que pasaron las Olimpiadas, recuerdo haber estado observando a las personas, a los atletas que tiraban con arco y flecha, ¿verdad? Las flechas. Y yo veía que los atletas que se concentraban en el centro del blanco al cual tenían que llegar con su flecha, eran los que triunfaban, porque los que veían todo el blanco y los diferentes círculos más grandes y más grandes, pues generalmente no llegaban a mucho. Pero los triunfadores se concentraban en el centro del círculo. Y así nos pasa a nosotros. Vamos a ir triunfando en la confianza en la medida que nos concentremos en Dios y no en las circunstancias. Miren, en el Salmo 27 del 1 al 3 podemos encontrar que al salmista David no le faltaban problemas, o sea que le sobraban los problemas, lo cual quiere decir que una persona que va a crecer en la confianza, pues va a posiblemente a tener problemas, pero que esos problemas lo conducían a un propósito. Problemas existen y existían para el salmista David. Por medio de la confianza y los problemas nos llevan a Dios. Nuestra atención se centra en Dios.
y la atención que se centra en Dios nos produce más confianza. Es algo que va de ida y de regreso. Los problemas nos llevan a Dios, nos concentramos en Dios y vemos que Dios en efecto está ahí para escucharnos y atendernos. Y eso nos regresa al punto inicial, pero con una mayor confianza. Amén. Otra cosa es que las victorias de ayer dan más confianza para el presente. Lo podemos ver en el Salmo. El Salmo del 1 al 3 tiene una parte en pasado. Si vemos los verbos, dice, cuando se juntaron en el pasado contra mí los malignos, versículo 2, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. Ellos tropezaron, algo que ya sucedió, cayeron, algo que también ya sucedió. Este versículo es la parte del pasado, ¿verdad? Las victorias de ayer nos dan confianza para las victorias de hoy. Y lo que a Dios le interesa en realidad es que triunfemos hoy. Lo que haya pasado en nuestra vida en el ayer es solo una referencia, pero el Señor está viéndonos hoy, hoy en tu vida. ¿Qué está sucediendo? Hoy en tu vida. ¿Cuál es tu lucha? Hoy en tu vida y en mi vida. Ahora, el salmista habla del presente, de su hoy. Versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, esto es presente, algo que podría llegar a ser, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, ¿qué dice? Yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Amado hermano, hermana, joven que estás escuchando, que vas a escuchar, visita. Para crecer en confianza, busca las victorias. Las victorias de ayer que nos dan confianza para el presente. Busca victorias. Allí están. A veces tienes que hurgar un poco, insistir, pero las vas a conquistar. No importa que sean pequeñas. A veces estamos esperando las grandes victorias. El Señor no lo ve así. El Señor nos dijo, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. En otra parte dice, humíllese delante del Señor y Él lo exaltará, lo levantará cuando fuere tiempo. El que da el valor a nuestras victorias no es el mundo, no es el tamaño de la victoria, es el Señor. El Señor está viendo nuestra actitud para crecer en confianza. Por lo tanto, vayamos paso a paso, busquemos las victorias, conquistémoslas, por pequeñas que sean. Podría poner infinidad de ejemplos, pero no es el propósito, tú ya estás entendiendo. Y otro punto, mantengamos el paso. Mantener el paso no quiere decir que un día tengamos una gran victoria y al otro día ya nos olvidamos y dejamos a un lado y luego volvemos a agarrar. No, mantenga el paso, no lo pierda. Miren, tomando como ejemplo el apóstol Pablo usa la palabra confianza en 3 formas. Y vamos a estudiar las 3 formas en las que usa la palabra confianza. Y vamos a estudiar también la antítesis de la confianza.
Primero, el apóstol Pablo, como siempre, hay prioridades, establece su confianza en Cristo, en Dios. Confianza en Dios. ¿Qué sucede si nos brincamos este paso? Si vamos a los pasos siguientes y no ponemos como primer lugar nuestra confianza en Dios, pues desarrollamos una mentalidad egocentrista. Egocentrista quiere decir centrada en el ego y no en Dios. Y eso no es nada bueno porque no nos conduce por el camino correcto. Ya lo vimos en la lección pasada del viernes, ¿verdad? Que algunos de Israel pues habían puesto su confianza en su propia justicia y no en la justicia de Dios. Su propósito era crecer en su propia justicia y no buscar la justicia de Dios. Creo que esa lección la tenemos clara, si no, pues la estamos aclarando. También el tener una posición así, pues nos hace altaneros con Dios. ¿Qué quiere decir altanero con Dios? Que le estamos cuestionando todo. Y ya estudiamos en los capítulos anteriores cuando Dios dice, ¿por qué contiendes con el omnipotente? Dirá el vaso al alfarero, yo quiero ser de esta forma. El alfarero tiene toda la soberanía para hacer al vaso como él quiere. Entonces el apóstol Pablo lo primero que habla es de su confianza en su relación con Cristo. Pero no es todo. El apóstol Pablo tiene un balance muy interesante de su confianza. Como segundo lugar, él establece una confianza en sí mismo. Y esto es importante. Muchas veces decimos, no confíes en ti mismo. Confía en Dios. Sí, confía en Dios como primer lugar, pero confía en ti mismo. Porque si no confías en ti mismo, pues vas a producir un creyente derrotado e incapaz, que no confía en sí mismo para hacer nada. Cuando los líderes le piden algo, no, pues yo no puedo, yo no sé, yo no puedo, no, en fin, derrotados e incapaces. Y eso no es voluntad del Señor. Voluntad del Señor es que tengamos confianza en nosotros mismos después de haber tenido confianza en Dios, para ser pues productivos, para ser capaces de alcanzar las metas que el Señor nos está dando, para ser perseverantes. La confianza en nosotros mismos, en ti mismo, es muy importante, pero después de la confianza en Dios. Y la tercera área de confianza que el apóstol Pablo maneja en sus epístolas, especialmente en Romanos, es la confianza en otras personas. ¿Qué pasa si no confiamos en nadie? Pues entonces somos sospechosos, desconfiados, estamos siempre buscando, ay, a ver, el hermanito habrá cerrado la puerta, voy a regresar a ver si cerró la puerta. Ay, alguien apagó la luz, voy a ver si apagaron la luz. Andamos checando todo, andamos, no confiamos en nadie, nos hacemos insoportables, esa es la verdad. Y cuando nos volvemos de esa manera, no somos productivos. No somos productivos porque se trata de trabajar en grupo en el cuerpo de Cristo. Así pues, por medio de esta lección, podemos concluir que Pablo
se convirtió en un proceso, pero llegó a ser exitoso, qué duda cabe, motivador. Lo vimos al principio del discipulado. Pablo motivó y estableció innumerables discípulos en el trabajo del Señor. Innumerables los nombres. Cuando terminemos Romanos, el último capítulo de Romanos está dedicado a todos los nombres que contribuyeron a la epístola a los romanos y al trabajo del Señor en aquel momento. Y son muchos, son muchos. Pablo fue un motivador exitoso y un gran siervo de nuestro Señor Jesucristo hasta el último momento. Y podemos decir con toda confianza, amén, hablando de confianza, con toda confianza podemos declarar que ese es nuestro llamado. Para ti, para mí y para todo aquel que cree y que ha creído y que está en el proceso de entregar su vida y su confianza a Cristo. Tenemos que empezar por confiar en Cristo, confiar en nosotros mismos y confiar en otras personas. Esta es la palabra de introducción que traigo y pues yo sé que es de gran utilidad porque muchas veces estamos diciendo, ¿y para qué tantos estudios, para qué tantos capítulos de Romanos? ¿Qué me está dejando en mi vida? Aprender a confiar, aprender a trabajar en el reino de Dios. Es Cristo en nosotros, esperanza de gloria, confianza. Amén. Vamos al estudio y vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo 11 de Romanos. Vamos a ir versículo por versículo hasta donde lleguemos. Y empieza de esta forma. Romanos 11:1. Digo pues, así escribe el apóstol Pablo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y si tú o yo o cualquiera tuviera que contestarlo, a lo mejor nos equivocábamos. Pero Pablo lo dice de una manera inequívoca. No, en ninguna manera. Y da un argumento irrebatible. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Miren, ustedes saben que había 12 tribus. Hay 12 tribus, todavía existe esa clasificación dentro del pueblo de Israel. 10 tribus se separaron y quedaron 2, Judá y Benjamín. Y Pablo era de la tribu de Benjamín, de las tribus que no se había separado, que había mantenido el pacto. Y dice, yo soy el ejemplo de que Dios no ha desechado a su pueblo. Pues yo soy israelita, dice Pablo. Y no me siento que Dios me haya desechado. Soy de la tribu de Benjamín. Una tribu leal al pacto. El versículo 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció.
Cuando veamos la palabra conoció o conocer en la escritura, es algo más que lo que para nosotros interpretamos conocer. Ay, pues yo te conozco, ya te he visto 2 o 3 veces. Vives allá en esa calle. No, para Dios conocer es algo más profundo. Es conocer y darse a conocer. Dios ya se había dado a conocer, al cual desde antes conoció. No ha desechado Dios a su pueblo, y ya lo vimos en el capítulo 10 extensamente cómo Dios los señaló, cómo Dios les dio promesa, les señaló con fuego y se dio a conocer a ellos. No ha desechado Dios a su pueblo. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Aquí menciona Pablo el caso de Elías. El caso de Elías. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19. Elías, pues un profeta extraordinario, notable. Sin embargo, Elías pasa por la siguiente circunstancia, ¿verdad? Voy a empezar a leer. Cuando Elías pues ya había orado por la lluvia, había derrotado a los profetas, falsos profetas, los había reducido a nada, pero viene la persecución de Jezabel. Y Elías, versículo, bueno, tomamos la lectura en Primera de Reyes 19, versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se sentía solo Elías. Había hecho un gran trabajo para el Señor, era un campeón de Dios, pero el ser un campeón de Dios no te hace más que estar sometido a pruebas mayores de confianza. Hablando de la confianza, Elías estaba en una crisis de confianza, pero Dios estaba tratando con su corazón. Versículo 8, le mandó un ángel que lo tocó y lo hizo que se levantara y comiera. Versículo 8, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y fíjense que ahora que hemos estado estudiando lo que significa la ley y los profetas, ¿verdad? Como un lugar donde el israelita ponía su confianza. ¿En dónde ponía su confianza el israelita, el pueblo de Dios? Pues en la ley y en los profetas. Y aquí tenemos al profeta Elías. ¿Y a dónde se dirige? Al lugar donde se fue dada la ley, al monte Horeb. Se dirige a la ley, como aferrándose a algo, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino palabra de Jehová y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Ese era el diagnóstico de Elías. Han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Tremendo diagnóstico sobre el pueblo de Israel. Dice, todos te dejaron, se volvieron contra ti, solo yo he quedado. Dios, nuestro Padre, el Padre que nos ha sido revelado, y los encomio a que le llamemos Padre, porque así nos
lo aprendimos en Romanos 8, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios nos dice y nos revela a Abba Padre. El Padre le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba y un grande poderoso viento rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel otra vez han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto a Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, Yabel, Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y aquí viene lo importante. Y yo haré que queden en Israel 7,000, un remanente de 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Qué tremenda la idolatría, ¿verdad? La idolatría implica arrodillarse y besar al ídolo. Y dice, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. 7,000 no habían adorado al ídolo y el Señor los iba a sostener. Hay una admirable coincidencia, no la vamos a estudiar profundamente, pero sí la mencionamos. En Apocalipsis 7, menciona a 144,000 sellados del pueblo de Israel. 144,000. Si multiplicamos 7,000 por 7, nos da esta cifra. ¿Coincidencia? No lo creo. Yo creo que el Señor nos está revelando algo en esta manera de ver las cosas. Habrá un residuo, un remanente, eso sí, incorporado en el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué lo digo? Vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos, santos participantes del llamamiento celestial, y fíjense que esta epístola, pues su nombre lo dice, está dedicada a los hebreos. A los hebreos. Es la epístola a los hebreos. Capítulo 3. El autor, que no está bien ubicado, pero es un gran siervo, lo dice de esta manera: hermanos, le llama a los hebreos, santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. A veces los cristianos leemos Hebreos 3:1 y decimos, ay, qué bonito, esto es para mí.
Bueno, qué bueno que sea para ti, pero originalmente esto fue escrito para un judío, para un hebreo, y lo está exhortando y lo está llevando a considerar al apóstol, al llamamiento celestial y a considerar apóstol y sumo sacerdote a Cristo Jesús el Señor, el cual es fiel al que le constituyó y como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, pues tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Claro, Moisés, pues era hechura de Dios. Amén. ¿Y quién tiene mayor gloria? ¿Moisés o Dios que lo hizo? Pues Dios, Cristo Jesús. Vean qué argumento. ¿Quién puede contra ese argumento? Porque toda casa es hecha por alguno. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en la casa de Dios como siervo para testimonio. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la casa, somos nosotros. Sí, retenemos firme hasta el fin la confianza. Vean como primer lugar la confianza. Vean si no es importante la confianza. Claro que es importante la confianza. Y el gloriarnos en la esperanza. Más adelante, sigamos con Romanos para no perdernos. Versículo 5. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Cuando se habla de la ley, ¿es por gracia o por obras? Por obras, ¿verdad? Es algo que habíamos ya perfectamente estudiado. Pues aquí dice que ese remanente escogido es por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Podríamos ir a Gálatas 2, anótenlo, no vamos a ir, pero por favor estudienlo, Gálatas 2, versículo 15, 16 y 21, y Hechos 15, 11. Estas citas nos llevan a estudiar qué diferencia hay entre la gracia y las obras de la ley. Los Gálatas, habiendo conocido la gracia, se estaban volviendo a la ley y por eso Pablo les escribe estos versículos, toda la epístola de Gálatas. Y en Hechos 15, pues también se dictamina que lo que importaba era la gracia para la evangelización. La gracia contra las obras no pueden ser las dos juntas. O tú tienes confianza en las obras o en la gracia. Escoge. Eso dice la palabra de Dios. Ahora viene el versículo 7 que es muy interesante. ¿Qué pues? ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Ya vimos que dentro de Israel hay escogidos, ¿verdad? Que tomaron el camino de la gracia. ¿Y los demás? ¿Qué pasó con los demás? Aquí lo dice, fueron endurecidos. Endurecidos. Y la palabra endurecidos nos habla de la soberanía de Dios. Tú preguntarás,
ya lo ha disertado Yazaret. ¿Cómo puedes cuestionar a Dios? ¿Por qué los endureció? ¿Por qué están endurecidos? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a usar el tiempo que nos queda para estudiar el por qué está y por qué alguien puede estar endurecidos. Me parece importante. ¿Por qué me parece importante? Porque nos puede suceder, como cristianos, nos puede suceder que nos endurezcamos. Miren, ellos, el pueblo de Israel, se sentían privilegiados, poniendo una confianza desmedida, una confianza que no debía existir en las fiestas, en los días de guardar. Bueno, hoy en día hay discusión entre el pueblo cristiano sobre si se debe guardar el Shabbat, el sábado. Y hay cristianos enarbolando la bandera del Shabbat, como si el guardar una fecha, una obra, estuviera por encima de la gracia. Qué tremendo, ¿verdad? Sentirnos privilegiados porque guardamos las fiestas, porque guardamos el Shabbat, porque vamos a la mesa de la comunión, la cena del Señor. Y yo te voy a decir algo, y lo dice la palabra, que aquel que va a la mesa de la comunión, de la cena del Señor, sin tener una comunión real, el ir a la mesa de la comunión quiere decir que tenemos comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con el cuerpo de Cristo. Si no tenemos una comunión real, pero sentimos orgullo de ir a la cena del Señor, nos estamos endureciendo. Vamos a Mateo 13:15, esa sí es una cita importante que debemos estudiar, porque esto es verdadero alimento, lo que nos haga reflexionar de nuestro caminar cristiano. Versículo 14. Bueno, versículo 13 dice, porque esto les hablo por parábolas. Mateo 13:13. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído iréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos, deseando ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué te dice este versículo? Está en el Evangelio, San Mateo, capítulo 13, versículo 13, corazón grueso. Así como hay enfermedades típicas, crónicas, por ejemplo, el hígado graso, en fin, colesterol alto, esto, lo otro, espiritualmente hay una enfermedad que es muy real, el endurecimiento del corazón. Aquí le llamó, versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido.
En Juan 12:39 nos da una cita, pues que también nos lleva a la reflexión. Dice, porque por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cerró los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló de ella. Con todo esto, aún de los gobernantes creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Cuando tú crees en Cristo, pero no lo confiesas, te puedes engrosar tu corazón. ¿Y saben por qué no lo confesaban? Para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres, versículo 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino cree en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En Hechos 2, y por favor lean Hechos 2, la puerta definitivamente se cierra para los judíos y se abre para los gentiles, tal como dice Isaías 6. Por favor, lean Isaías 6, porque Hechos 2 y Isaías 6 es un paralelismo. La Biblia es una unidad, Antiguo y Nuevo Testamento. El Espíritu Santo nos revela esa unidad y nos abre el entendimiento. Termino diciendo esto. Proféticamente, así será. Así será. Lo que estamos viendo en Romanos, volvamos a Romanos para no perdernos. Romanos 11 dice, que los demás fueron endurecidos, versículo 7, ya hablamos del endurecimiento, lo llevamos también a la exhortación a la iglesia cristiana. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Tremendo versículo. Salmo 69, 22 y 23. Lo puedes anotar. Pues así será hasta que venga el cumplimiento de Zacarías 12, versículo 10. Con ese terminamos las citas bíblicas. Zacarías 12, versículo 10. Este tiempo profético nos ha llevado a estudiar profundamente la escritura. Zacarías 12 es algo importantísimo. Nos estamos metiendo en el mover profético. Versículo 10. Voy a leer desde el versículo 8 al 10. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, en aquel día será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día yo procuraré
destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Y este es el versículo importante que citamos, Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, al mismo Señor Jesucristo. Mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito y afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Termino con esta reflexión. No nos atrevamos en base a esta base desde la escritura a dar crédito a ningún anuncio moderno que nos quiera convencer que la nación judía se está volviendo al Señor. Ellos llegarán a un mayor entenebrecimiento, endurecimiento, después que la iglesia sea arrebatada. No crean que por el hecho de que la iglesia sea arrebatada, ellos se van a volver al Señor. Sí estarán los 144,000, más los que se hayan unido al cuerpo de Cristo bajo la base de la gracia. Habrá el anterior espíritu malo de idolatría y aún otros 7 espíritus peores que él entrando y habitando en la presente generación. Lo dice Mateo 12:45 para el que quiera seguir el estudio. Hoy hay mucho estudio, muchas citas. No os engañéis, ellos no tendrán fe hasta que el Señor venga. Y la nación que estaría asediada, a punto de caer en las manos gentiles, vea en los cielos la señal del Hijo del Hombre de Zacarías. El tipo de esto es Tomás, que en Juan 20 dijo, yo no veré la señal si no viera en las manos de Cristo la señal de los clavos. Y eso es lo que va a suceder para el pueblo de Israel. Es un ejemplo típico de que la futura conversión de Israel se dará, pero en su tiempo, cuando vean al Hijo del Hombre en los cielos y vean la señal de los clavos. Mientras tanto, siguiendo la enseñanza de Pablo, pues provoquemos a celos a todos los que podamos por el ensalzar a Cristo y su salvación. De este modo, con la confianza en Dios, salvaremos a algunos, pocos, como pecadores, ese residuo del cual habla la Escritura, conforme a la elección, siempre a la elección de la gracia. Nadie será salvado por la ley. Nadie, solo por la gracia. Eso es lo que dice la palabra y ahí es donde vamos a concluir este estudio para dejar para adelante el versículo 11. Ya esperamos que, y confiando en el Señor, que Yazaret esté en buenas condiciones, su garganta, para que ella reinicie el estudio con el versículo 11, la salvación de los gentiles. Oremos. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has hablado hermosamente, Señor. Intensamente hemos sentido tu corazón hablándole al pueblo, a tu pueblo. Somos aquellos que hemos recibido, Señor, la profecía, nos has enseñado a consultar la profecía, a entenderla. Ya no vamos a ser víctimas de la ignorancia. Dice tu palabra, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Ya no, Señor. Nos has enseñado a amar tu palabra y estudiarla con fe y con confianza.
No podemos movernos, Señor, de lo que tú nos has enseñado y estaremos confiados. Nuestra confianza ha crecido, va creciendo cada día más. Hemos tenido una victoria el día de hoy llevando a cabo este estudio. Nos sentimos victoriosos en tu nombre. Nos sentimos llenos de gozo y llenos de paz. Te damos gracias por el estudio, Señor. Te damos gracias por todos los que se pudieron conectar y nos ponemos en tus manos, Señor, para esta noche. Las actividades que todavía siguen, bendícelas, dales fruto a todos los discipulados en todo lugar que levantan en alto la salvación por gracia, el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Es todo, hermanos. Termina el estudio. Yo estoy muy gozoso que el Señor, este día especial para mí, que ustedes han compartido conmigo, yo con ustedes y todos con el Señor, por medio del Espíritu Santo, haya podido concluir de esta manera victoriosa. Amén. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, pastor Jorge David. Dios me lo bendiga mucho. Que el Señor le dé mucha fortaleza, mucha fuerza, mucho vigor. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Un abrazo. Bendiciones. Bendiciones, pastora. Gracias. Bendiciones, hermanitos. Dios los bendiga. Pastor, felicidades. Felicidades, Gracias. pastor. Gracias. Damos gracias a Dios por su vida. Bendiciones. Gracias. Saludos, pastor David. Bendiciones. Buenas